Ser podcast. Este verano estamos dibujando un mapa estadístico y sentimental de España a través de escenarios compartidos por todos. Hola, Kiko Llaneras, buenos días. Hola, muy buenos días. Qué bien verte, he de decirte. Ya saben, Kiko, nuestro buscador de datos. Este verano nos ha ofrecido una radiografía muy precisa de lugares como una portería, un gimnasio o un ascensor. Y hoy te voy a pedir, Kiko, que me acompañes a un escenario especialmente concurrido en estas fechas, que es la estación de tren. Disculpe, señor. ¿Dónde puedo encontrar el andén 9 3/4? ¿9 3/4? Vas de graciosillo, ¿eh? Todos los El años andén igual. 9. Abarrotado de muggles. ¿Cómo no? Vamos. ¿Cuál va a ser tu número de hoy? ¿Qué podemos saber a partir de las estaciones de tren? Bueno, da mucho juego el tren, hay que decir que da mucho juego, pero vamos a hablar de cuánto usamos el tren, cuánto usamos el tren los españoles, gastamos más dinero, gastamos menos dinero. Será una media, porque hay algunos que lo usamos mucho. Muchos, y subís la media. Vale. A ti te va a parecer poco todas las cifras que te voy a decir, pero piensa que hay más gente. Y acabaremos hablando, recorreremos otros temas, tenemos una red realmente tan grande como a veces nos gusta decir, y acabaremos hablando de otros temas como hacemos siempre. Hoy quiero hablar del aire acondicionado. ¿El aire acondicionado? Sí, la pregunta de ¿cuál es la ciudad española donde más gente tiene aire acondicionado? Pues Top fíjate, 3. me quedo con la intriga, sobre todo de cómo la estación te lleva a hablar de eso, del aire acondicionado. Quería hablar de aire acondicionado, tengo que decir. Vale, es una excusa, vale. Bueno, y hoy en el 900-100-800 lo que les pedimos es que nos cuenten historias en torno a las estaciones. Quizá nos está escuchando ahora en el andén. ¿Va con retraso o no? ¿Cuáles son las estaciones más espectaculares que ustedes han visto? ¿Le apasionan los trenes? ¿Ha hecho el Transiberiano, el Oriente Express, el Transcantábrico? ¿Cómo es hacer el Interrail? ¿Conoció a alguien especial en una estación? ¿Cómo lleva las despedidas en el andén? ¿Las propias? Y eso de fisgonear, ¿cómo se despiden los demás? ¿Cómo era aquella estación en la que hoy no para ningún viajero? Apelamos a su memoria, a sus experiencias, para ir componiendo el mosaico de los viajes en tren. Hola, Miguel Jiménez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Solo por este sonido tú serías capaz de decirme qué estación es? Bueno, realmente sería tremendamente complicado. Es una estación con un tren Deben tener un Shazam. y una multitud. Un Shazam de estaciones y no, pues como está sonando esto es Atocha. Mira, esto es la estación de Delicias donde se rodó esta escena, esta marabunta de Doctor Zhivago. Allí se han rodado varias películas y hoy es también la sede del Museo del Ferrocarril. Miguel Jiménez es el gerente de trenes históricos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y es el responsable de la puesta a punto y circulación de buena parte de las locomotoras, porque las que hay funcionan entonces. Bueno, quedan algunas históricas que circulan y sobre todo queda material remolcado, que es el que más circula. Perdón, nos queda todavía un debe importante en el tema de material de tracción, locomotoras. ¿Y tú eres el que va mirando locomotora a locomotora? Bueno, el que intenta poner en marcha o ayudar a que otros pongan en marcha locomotoras, porque es un trabajo colectivo, no solamente de la institución, sino de un tejido asociativo civil, instituciones que por todo el territorio se dejan la piel para intentar que viejas locomotoras vuelvan a la vida. ¿Y ahora para qué se usan? Es decir, tenemos estos trenes que yo citaba antes, los trenes más de lujo, y luego no sé si en películas, pues por ejemplo Doctor Zhivago, pues claro, os piden desde el cine estas locomotoras. Sí, exactamente. Una de las demandas más habituales que tenemos en espacios como nuestro, en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, donde yo trabajo, es precisamente tener material de tracción, material para set de rodajes, para recrear en películas la llegada de los trenes, la salida de las estaciones, escenas a bordo de los trenes. Es un recurso muy habitual que intentamos cubrir de la mejor manera posible. Lo que pasa es que esa locomotora, para llevarla al set de rodaje, hay que llevarla en un camión, entiendo, ¿no? Bueno, hay veces que no queda más narices que llevarla en un camión, y otras veces, si está autorizada para rodar, puede ir por la vía. ¿Pueden circular? Algunas de ellas pueden circular por la vía de ahí. ¿Qué impacto eso de estar en la estación y ver pasar de pronto un tren de los años 30? Pues sí, la verdad se te cambia la cara cuando pasa eso. ¿Tú dirías que en nuestro país hemos descuidado el patrimonio ferroviario que tenemos? Tenemos un debe muy importante, sí. Sobre todo si hacemos un ejercicio comparado con otros escenarios europeos o fuera de Europa, nos queda mucho por hacer. Hemos tenido una época muy Terminator de acabar con todo nuestro patrimonio ferroviario. Ha habido un cambio de tendencia, no hace muchos años, lamentablemente no hace muchos años, y bueno, pues estamos francamente mejorable.
mejorable. Nos queda mucho por hacer, mucho trabajo por hacer. Hoy, con ayuda de Miguel, con la ayuda de Kiko, vamos a componer el mapa de qué podemos explicar de nosotros mismos, de lo que somos como país, a partir de nuestras estaciones, que de entrada pues es eso, cómo nos movemos, cuánto nos movemos, que ahora se lo pregunto a Kiko. Pero antes vamos a conectar con la estación de Santa Justa en Sevilla, donde está nuestro compañero Jaime Navarro. Hola Jaime, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la foto? ¿Qué movimiento ves a esta hora, a las 10:12, allí en la estación principal de Sevilla? Pues a esta hora la imagen en la estación de Santa Justa es una imagen habitual del mes de agosto. Mucho trasiego de pasajeros, de trenes procedentes, la mayoría de Madrid y Barcelona, destinos también más habituales para aquellos que parten desde Sevilla. Cuando son, como dicen, las 10:12 de la mañana, yo destacaría dos aspectos, podría decirse poco habituales, y es que los trenes están saliendo y llegando en hora a la capital andaluza, y que esto sí que es noticia. La temperatura en el interior de la estación es menos agradable que en la calle. Los termómetros ahora mismo sobrepasan levemente los 20 grados. Una bonita sorpresa para aquellos que regresan a casa, o los valientes, me atrevería a decir, que vienen a pasar unos días a Sevilla con agradables temperaturas que rozan los 40 grados, aunque creo que a pesar del calor que estos días respetan algo más, guardarán un grato recuerdo de su visita a Sevilla. Esta hora, como digo, estampa de normalidad en la que muchos viajeros pues esperan la salida de sus trenes sentados en los bancos dispuestos en el no demasiado extenso vestíbulo principal de la estación de Santa Justa. Me ha llamado la atención, Jaime, un dato que estoy viendo aquí, porque, bueno, a mí Santa Justa me parece una estación, pues eso, relativamente moderna. Es verdad que habrá sido sometida a reformas, actualizaciones, pero se inauguró hace 34 años. ¿Tú dirías que se ha quedado pequeña para lo que es la ciudad? Podría decirse que sí. Además, desde el Ayuntamiento, una de las reclamaciones más repetidas al Gobierno de España es acometer las obras necesarias para conectar la estación con el aeropuerto, algo propio de una gran capital como es Sevilla. Está previsto además que se acometan varias actuaciones en el entorno de Santa Justa, entre las principales la reordenación del entorno de la misma, que contempla un intercambiador de transportes públicos delante de la terminal, una infraestructura cuya ejecución estaba contemplada para ser con motivo de la Exposición Universal de 1992, es decir, hace 33 años, pero como tantos otros proyectos pues quedó en el tintero. En este intercambiador se prevé la instalación de 6 paradas y 5 dársenas para autobuses, mientras que para el tranvibús será una dársena central con 2 paradas, una obra que se espera ver culminada una vez se complete la ampliación del tranvía para conectar la estación de Santa Justa con el centro de la ciudad. Jaime, gracias. Gracias a vosotros. Los trenes, por tanto, de momento a su hora. ¿Cómo vamos, Miguel, de estaciones? ¿Cómo son las estaciones aquí en España? Pues hay de todo. Tenemos algunas estaciones bellísimas, otras que son... Pues, ¿la más bonita para ti? Canfranc, sí, pero y después de Canfranc, ahora iremos, hablaremos de Canfranc. Pues a ver, estaciones bonitas, pues algunas fuera de servicio, por ejemplo en Sevilla, la antigua San Bernardo, la antigua Plaza de Armas, que son una auténtica maravilla, Atocha, esa estación, la terminal histórica de Atocha, que es una auténtica pocholada. Estaciones pequeñas. Entonces la estación es la que queda detrás de todas esas obras que hay ahora, dices. ¿Hay una estación allí? Sí, muy bien. Que ya ni de tortugas, antes de tortugas, que era una... Es verdad, ya no hay tortugas. No hay tortugas. Una identificativa. Y pequeñas, por ejemplo, Puebla de Sanabria, una estación preciosa, la histórica de Puebla de Sanabria, no la moderna, que era un auténtico edificio precioso, ¿no? La verdad es que la amalgama de edificios ferroviarios es brutal. Ahora que estamos con los incendios, desgraciadamente, hablando tanto de la despoblación y de tantos pueblos que se están quedando sin habitantes, hay una imagen que es a la vez tan bonita y por otra parte tan triste. Cuando tú vas por la carretera, que ya claro, vas por la autovía, ya te olvidas de ir por carreteras y entrar a los pueblos, pero vas viendo estaciones tan bonitas en las que sabes que hay tanta historia, de tanta vida que hay detrás y que están abandonadas, en desuso. Sí, tenemos un debe importante, porque tú lo acabas de decir, porque las estaciones son un espacio de transporte, pero un espacio de vida, de despedidas, de acogidas, y es una pena que no se haga esa reivindicación de la memoria de la vida que hubo en estos pueblos, no solamente la función que tuvieron, sino la memoria histórica de la vida en esos lugares. Estaciones abandonadas, y es lo que le preguntamos hoy a ustedes en el 900-100-800 historias de estaciones. Kiko, de nuestra red ferroviaria, ¿qué primeros datos podemos dar? Pues lo primero que he ido a mirar es el tamaño, ¿no? Me sorprendió que la red en su conjunto no es muy grande. Me corrige Miguel, pero digamos las estadísticas que he ido a comparar con el tamaño de la red en Europa, y por kilómetro cuadrado de superficie, es decir, cuántos metros de línea, cuánto tren tenemos por kilómetro de superficie, salimos 17 de 26. Somos el país 17 de 26, o sea, estamos mitad hacia atrás. Y por habitante mejoramos un poco, empeoramos de hecho, estamos el 20 de 26. Por eso que digamos, no salimos a mucho kilómetro de tren por habitante. Entiendo que aquí influyen muchas cosas, cuestiones históricas seguramente, pero también la orografía te empuja a tener más necesidades de tener tren, o te lo pone más difícil porque hay mucho desnivel. O sea, seguro que hay mucha historia aquí. Pero donde sí tenemos una red muy, muy potente, y la gente tendrá la intuición, pero esto lo podemos corroborar, es la red de alta velocidad. O sea, la red
Esto a mí, de hecho, me ha sorprendido constatarlo otra vez, ¿no? Por tamaño, kilómetros de red de alta velocidad, España tiene la segunda red más grande del mundo. ¿La primera cuál es? La primera es China. China. Y luego ya la de España. China es como 10 veces más que la segunda. O sea, lo de China tiene 48.000 También son muchas kilómetros. veces mucho mayores que España en extensión. Eso es, por extensión o por densidad Eso, avanzamos. sí. Entonces, la más grande en términos absolutos, por delante de Francia, Alemania, Japón, o sea, que son líderes. Y salimos muy bien, incluso eso, da igual, si corriges por superficie, porque España al final es un país más o menos grande, salimos bien, y por población también salimos muy bien. De eso hablamos esta mañana, de nuestra red ferroviaria, de nuestra red también con la memoria de las estaciones, y les escuchamos esta mañana en el 900-100-800. Con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró. Ahí sigue, desde el año 69, Penélope esperando que llegue el primer tren, sentada en el banco de la estación. ¿Y ustedes cuántas veces han esperado en la estación? ¿Cómo son esas esperas o esas despedidas? Es lo que nos preguntamos esta mañana, en la que estamos radiografiando nuestro país a partir de las estaciones. Lo hacemos como siempre con Kiko Llaneras y con Miguel Jiménez, que es gerente de trenes históricos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Y escuchándoles, por ejemplo, escuchando a Virginia, que llama desde Málaga. Virginia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su historia desde una estación, Virginia? Pues mira, no es mi historia, es la historia de mis tíos, pero siempre la contaban en casa como una cosa muy curiosa y muy bonita. Mi tío, sobre el año 55 aproximadamente, mi tío venía de Granada, bueno, el que entonces no era mi tío, venía de Granada creo que hasta hacia Algeciras o así. Y entonces la estación de Bobadilla, que de hecho es una estación muy pequeñita, o sea, un pueblo muy pequeñito que vive alrededor de la estación, pues paró allí. Y mi tía sí que vivía allí, era muy jovencita, iba paseando con una amiga porque era el único paseo que había. Mi tío, al bajar del tren, mientras estaban allí en la cantina esperando a que el tren saliera, se fijó en ella. Mi tía tenía fama y lo era muy guapa, y entonces pues se quedó prendadísimo de ella y escuchó que las amigas la llamaban María, hablando entre ellas. Y tanto fue así que, bueno, que al tiempo llegó una carta, se ve que estuvo dando vueltas por todo el pueblo, a nombre de María, la chica morena que pasaba por la estación. Hasta que más o menos imaginaron, claro, que era ella. Y bueno, y ahí empezó su historia y terminaron casados con 5 hijos y muy bien. Una historia feliz, una historia de estación. Pues sí. Es que la verdad es que lo dice el tópico, no sabíamos si nos íbamos a encontrar con una y mira, la primera. Virginia, muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Hay muchas estaciones, muchas historias en las estaciones como esta, Miguel. Sí. Y Bobadilla, por ejemplo, acaba de decirlo, era un antiguo nudo ferroviario, sigue siéndolo, ¿no? Ha perdido mucha importancia desde la llegada de alta velocidad, pero es un lugar de encuentro de gente despedida, además donde vivían básicamente ferroviarios, era un poblado ferroviario, una cosa muy interesante. Bueno, antes ha dicho Miguel que la estación ferroviaria favorita suya, la más bonita, es Canfranc, ¿no? Entonces te voy a presentar a Jaime Larruga, que está jubilado ya, ha sido factor de circulación en la línea que une Huesca con Canfranc. Jaime, buenos días. Hola, buenos días. Primero me tiene que explicar qué es eso de factor de circulación. Bueno, factor de circulación pues es un empleado ferroviario cuyo cometido pues es la regulación del tráfico ferroviario en las estaciones y entre las estaciones. Un poco pues para que nos comprendieran, pues equiparando la profesión pues con el mundo de la aviación, pues sería como si fuera un controlador aéreo, pero de trenes. El controlador de los trenes. Eso seguramente, pues todos recordaremos a lo mejor en algunas imágenes antiguas, pues la persona que salía al andén, pues para dar la salida a los trenes con una gorra roja, un banderín enrollado y un silbato. Pero eso es el jefe de estación, ¿no? Bueno, jefe de estación y factor de circulación en ese momento dijéramos que hacen el mismo cometido. El jefe de estación dijéramos que tendría otros cometidos en una estación más amplios, pues como pudiera ser pues la gestión
pues administrativa de las estaciones y también pues del personal que trabaja en las estaciones. ¿Y usted ha trabajado cuánto tiempo en Canfranc? Pues en Canfranc concretamente pues trabajé 3 años aproximadamente, sí, 3 años. ¿Y esos años? 1900... ¿Entre qué años? ¿Entre qué años? Sí, entre 1984 y 1987, sí. Ya. ¿Y usted tiene la opinión también, como decíamos aquí en la mesa, que es la estación más bonita de España? Pues hombre, ¿qué les voy a decir? Es que, aparte, bueno, es entre todos los ferroviarios, pues es considerada pues como una catedral ferroviaria. Sí. ¿Y usted, mientras trabajó allí, vivió allí? Sí, tuve el privilegio de vivir dentro de la estación, porque las 2 plantas superiores eran todo viviendas, que se construyeron pues para alojar ahí pues a todo el personal, bueno, tanto ferroviario como de otros servicios, las aduanas, etcétera, tanto españoles como franceses. ¿Y cómo fue vivir allí en Canfranc? Bueno, pues para mí fue todo un lujo, ¿no? Porque claro, llegar ahí a trabajar, pues tener ahí una vivienda a disposición que, bueno, compartía también con otro compañero mío de ahí de la estación, pues aquí fue espectacular. Sí, vamos, lo recuerdo así. Jaime, ¿cómo era su trabajo? ¿En qué consistía? Es decir, usted tenía que ordenar los trenes, que disponer en qué vías salían, evitar también que se produjeran, porque claro, buena parte del evitar el riesgo de que haya accidente ferroviario correspondía también a su trabajo. Sí, todo lo que comporta el trabajo de circulación, pues consiste en eso, ¿no? En regular pues el tráfico, de dónde entran, dónde salen los trenes, ¿no? Y todo siempre, pues bueno, pues siguiendo pues todos los preceptos reglamentarios que hay, y para evitar cualquier incidente. ¿Y ahora ya todo eso es mecánico? Es decir, ¿ya no lo hacen las máquinas, ya no lo hacen las personas? Esto, bueno, claro, al principio, pues claro, se hacía con personal pues que se encargaba de mover las agujas, tal, ¿no? Y entonces esto ahora, pues bueno, lo hacemos con unos llamados enclavamientos electrónicos, que desde la pantalla de un ordenador, pues con el puntero de un ratón, pues movemos agujas, abrimos señales, hacemos itinerarios, ¿no? O sea, está todo así. Mire. Todo este trabajo, bueno, quiero decir, todo esto también coordinado luego con las estaciones colaterales. Ya imagino, claro. Y por supuesto todo supervisado siempre pues con un puesto de mando, ¿no? Voy a saludar a José Ramón de Calatayud, que nos ha llamado al 900-100-800. José Ramón, buenos días. Hola, buenos días. Porque su historia tiene que ver con esta estación, con Canfranc. Sí, tiene mucho que ver con la estación de Canfranc, de la que además soy un enamorado, vamos. Y cuénteme. Bueno, pues a ver, yo tenía un cierto vínculo con la estación de Canfranc porque un tío mío era ferroviario, subía allá a Canfranc, de hecho está enterrado allí en el Paseo de los Melancólicos, encima de la estación, sus cenizas están allí. Bueno, entonces yo por casualidad, no, por matrimonio, entré en una familia que vivía en Canfranc. Me ha gastado José Ramón, perdóneme. Dice, por casualidad, no por matrimonio. Bueno, sí, pero fue casual porque yo también era un enamorado de Canfranc, entonces yo no sabía esa circunstancia. Bueno, entonces dentro de esa familia, pues los niños pues eran pequeños, bueno, fueron creciendo, son canfraneros de toda la vida y vivían justo enfrente de la estación. Entonces, bueno, mi sobrina fue guía de la estación, estuvo muy vinculada con la estación, los niños de Canfranc han jugado siempre por allí, por las vías y todas estas cosas, y cuando llegó el momento de casarse, pues quiso casarse en una estación que todavía estaba en obras y que no se había celebrado nunca ninguna boda. Allí, el vestíbulo pues es impresionante, como sabe todo el mundo que la vio, y entonces me ofreció ser su padrino de boda. Entonces, vamos, la emoción para mí de subir por esas escaleras que entran hacia el vestíbulo desde la calle, ver toda la gente allí dentro del vestíbulo de la estación, esa estación que todos queríamos que en algún momento se abriera, y subir del brazo con mi sobrina, para mí aquello fue, vamos, emocionante, muchísimo. Es la muestra de que cuando decimos que las estaciones son un lugar, también lo decíamos con Miguel, de vida, pues algunas particularmente, pues aquí está la demostración. José Ramón, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a Jaime Larruga, que ha sido, como él mismo nos ha explicado, factor de circulación. Ahora ya sé perfectamente qué es eso del factor de circulación en esa línea que une Huesca con Canfranc. Jaime, muchas gracias.
Vale, pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo y gracias. Tiempo para saludar todavía a Teresa, que ha llamado desde Oviedo. Hola Teresa, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme cuál es su historia con los trenes. Bueno, pues hay muchas, pero esta en concreto por la que he llamado no es propio en la estación de León, sino a las afueras de la estación. Ajá. Cuando yo era pequeña, bueno, tengo ahora 66 años, o sea que tendría 6, 7 años, mi abuela me llevaba al puente de circunvalación, que está a la salida de la estación de León, a respirar el humo de los trenes de vapor que pasaban. ¿Cómo que a respirar el humo? Sí, yo tenía tosferina de aquella que debía de ser una enfermedad común y ella le habían dicho que respirar eso era bueno. Entonces, por las tardes, por las mañanas, bueno, pues cuando correspondiese, sabría ella, me imagino, el flujo de tren, me llevaba allí a respirar aquello que yo, francamente, no sé si hacía bien o hacía mal, pero yo allí estaba respirando esas columnas de vapor de blanco que salía en el puente de circunvalación que está a la salida de la estación de León. Pero, y Teresa, ¿y usted notaba alguna mejora? Pues la verdad es que no lo sé, pero bueno, aquí estoy. Ya, sí, ya, claro, sí. Morirse no murió. No sé, ya. Yo me acuerdo de la cosa, que tenía, el puente tenía unos barrotitos de hierro y yo me agarraba allí y allí, hasta que la abuela decía, se acabó la respiración, pues estábamos... Pues ya está, sí. Es que tengo esa imagen grabada en el cerebro. Miguel, vas diciendo tú mejoría, que sí, cuando ahora Teresa lo va contando, vas diciendo que sí, te suena esta historia. Porque era muy habitual la creencia de que, bueno, de los vapores expelidos por las locomotoras, pues tenían esa capacidad de ampliarte los pulmones y de mejorarte los pulmones. Claro, el problema es que te coges el vapor o te coges todo el hollín de la máquina. Claro. Hay un 50-50 ahí, claro, no sé yo. Sí. Bueno, Teresa, pues muchas gracias por contárnoslo esta mañana. De nada. Un abrazo. Gracias por vuestro programa. Adiós. Unos cuantos datos más, Kiko. ¿Usamos mucho el tren? Usamos bastante el tren. La media son unos 700 kilómetros por español al año. Que si eres usuario habitual se te queda corto, pero no está mal. Y lo que me ha interesado más es ver que se ha multiplicado mucho, ¿no? Hay datos desde los años 40, porque la comunidad, digamos, de los trenes es una comunidad de las que aprecian los datos y se han medido cosas desde antaño. Entonces, desde el año 1940 hasta hoy se ha multiplicado por 4, pero al ver la serie me sorprendió que hubo unos años de parón. O sea, el número de usuarios y los kilómetros de uso se duplicó más o menos hasta 1985, pero entre el 85 y 2000 y poco estuvo parado. De hecho hubo hasta retrocesos, o sea, se usó menos que en algún momento. Entiendo que el gran boom de los coches o más acceso al coche, el autobús luego retrocedió, eso cogió mucho y luego volvió a retroceder, pero luego lo que hemos visto desde 2007 hasta ahora es otro resurgir, ¿no? El número de kilómetros recorridos, el uso del tren desde 2007, que estamos hablando de 15 años, se ha vuelto a duplicar. Usamos mucho el tren, confiamos también, por tanto, en el tren. ¿Cuánto gastamos en billetes de tren? En cuanto al precio, ¿qué? Bueno, aquí buenas noticias. No siempre tenemos buenas noticias, pero hay buenas noticias. Gastamos menos. Primero porque los precios se han reducido. Desde el pico, el momento más caro del tren fue en torno a 2011, 2010, o sea, los últimos años de la crisis, bueno, justo antes de la crisis. Desde ese pico hasta hoy, el tren el tren de larga distancia, estoy señalando aquí, es un 40% más barato, o sea que es sensiblemente. Yo creo que la gente que coge cercanías fuera, hablamos de eso, de alta velocidad. Sí, porque las cercanías, además, como está muy subvencionado, al final el precio que pagamos depende más de cuántos recursos quiere poner el Estado que no tal. Y luego el otro abaratamiento intenso ha sido los últimos 3-4 años, desde que ha entrado con más competencia también en las líneas de alta velocidad. Se ha notado eso. Se ha notado un 25%. ¿Qué medio es más ecológico, el tren o el autobús? El tren es bastante ecológico. Aquí la verdad que la lista me ha sorprendido, me ha llevado alguna sorpresa también. Primero, esto es un estudio de Reino Unido, o sea que hizo el gobierno de Reino Unido hizo un estudio bastante exhaustivo, entonces, pero se refiere a su red, con las características de su red, pero fue un trabajo bastante exhaustivo, decir, bueno, de todos los medios de transporte públicos y privados, si los ordenamos por cuánto CO2 emiten a la atmósfera, ¿cuál sale el peor, ¿no? Y cuál sale mejor. El peor es el avión. Esto más o menos yo creo que la gente lo tiene en la cabeza. Detrás del avión viene el coche, ciertos autobuses, aunque eso depende ya mucho de qué tecnología usa el autobús, coche híbrido, coche eléctrico, y más o menos como referencia, el coche eléctrico es
3 veces menos contaminante que un coche normal y 7 veces menos que el avión. Pero luego me ha sorprendido porque más contaminante que el tren, según con los cálculos estos del gobierno del Reino Unido, sale andar. ¿Andar es más contaminante que el tren? Claro, ¿cómo es posible? ¿Pero cómo esto? andan en el Reino Unido? La explicación ¿Fumando? es la energía que tú necesitas para andar viene de elementos también contaminantes. Ya, pero si nos ponemos así, vivir es más contaminante que montar en el tren. No, pero tú puedes ir montado en tren, si fueses andando, sí. Tú necesitas lo que necesitarías, lo que contaminarías para ir andando en tren de aquí a Valencia, sí. Pues sería peor. O sea, es más ecológico que tú vayas Me en sale tren. Mejor obviamente, si no vas, es mejor. Claro. No moverse, desde luego. Por supuesto, más. Eso contamina muy poco. Claro, pero tenemos la costumbre de vivir y necesitar un poco de energía para poder, pues yo qué sé, andar. Ahí el tren. ¿Ves? Pues eso es una razón que me estás dando ahora para no ir al gimnasio. Porque, claro, no voy a contaminar porque la de comida que necesitaré para... Podemos hablar de qué deberías comer para contaminar menos. Bueno, pero es que siempre tienes una letra pequeña. Y ahora he caído, claro, como hace tanto frío en los trenes, ahora he caído porque me quieres hablar del aire acondicionado. Y le seguimos escuchando a ustedes en el 900, 100, 800. Hoy, un país desde las estaciones de tren. En la cadena SER. No mires atrás, Simon. Si miramos atrás en los andenes, la imagen permanece como una promesa. Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Si miramos atrás en los andenes, la imagen permanece como una promesa, dice el protagonista de Un toque de canela, una película rodada en Estambul, donde se encuentra la estación más emblemática del Orient Express. Miguel Jiménez, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, ¿tú has subido al Orient Express o es una promesa, es algo pendiente todavía? Lo tengo pendiente. En mis deberes está eso. ¿A qué tren mítico te gustaría subir? Pues el Orient Express, por ejemplo, y otro tren mítico por la longitud, que es el Transiberiano, que debe ser una experiencia vital, ¿no? De recorrer todo un continente a bordo de un tren. De las rutas más largas con trenes históricos, las más bonitas para ti, ¿cuáles serían? Hombre, aquí en España también tenemos. Sí, por eso digo, yo creo que no hay que irse al extranjero. El extranjero tiene mucho mito, mucha imagen, pero mucha literatura también. Y mucha literatura. Sí. Tenemos a Agatha Christie escribiendo sin parar y películas ambientadas en esos escenarios, pero que en España no tenemos nada que envidiar. Tenemos unos productos turísticos de gran nivel, de lujo, equiparables sobradamente a estos trenes míticos transeuropeos. Está el Transcantábrico y al Al-Ándalus. El Al-Ándalus, exactamente, la experiencia del ancho métrico, el ancho ibérico, el Al-Ándalus, unas experiencias absolutamente fantásticas. Y algunas experiencias mucho más pequeñitas, pero bueno, el expreso de Canfranc está funcionando ahora en Canfranc. Volvemos a Canfranc y es un auténtico lujo oriental recorrer esos parajes del Pirineo a bordo de un tren tan bonito. El placer de viajar en tren cuando todo va a su hora y todo sale bien, porque también, pues eso, el viaje en tren pues es viaje de trabajo o viaje para muchísima gente que utiliza el cercanías para ir a estudiar, para volver, para ir a trabajar y que pues muchas veces pues eso nos encontramos con el servicio que funciona y hay otras muchas veces que el servicio no funciona. Oye, Miguel, ¿y tú que sabes tanto de trenes? ¿Tú tendrías una explicación a por qué hace tanto frío dentro de los vagones de tren? Sí, y a veces da tanto calor también. Sí, la verdad tenemos una obsesión. El tema del aire acondicionado es una especie de paranoia colectiva de esta sociedad occidental que parece que buscamos a más frío, asociamos frío a confort, muchas veces, sobre todo en verano, ¿no? Y sí, es verdad que es una auténtica locura. Muchas veces se pasan. Sí, muchísimas veces. ¿No? Hubo un momento con aquel decreto energético que parece que la cosa se reguló, pero hemos vuelto... En fin, el otro día a la interventora le dije si podía regular un poco el aire porque era ya, en fin, horrible el frío. Y me dijo, sí, ahora lo pongo a 0. Y dije, no, a cero vamos a acabar muriendo todos. Y entendí que es que tiene como 3 o 4 posiciones. Y el 0 es como una temperatura estándar. Sí. Intenté, en fin, entender eso, porque es que si no... Entonces, hablando del aire acondicionado, Kiko, que este era tu tema, ya lo hemos metido. ¿Qué quieres contarnos del aire acondicionado? Bueno, lo primero es romper una lanza por el aire acondicionado en los trenes. Al final hay que poner de acuerdo a 250 personas
que van en un tren de... Bueno, pero habrá un término medio, Kiko. Hay un término medio, ya. Seguro que a lo mejor en el vagón siguiente se quejó alguien que tuvo diciendo, oye, esto hace calor. Pues sí, porque esta es otra, porque en cada vagón hace una temperatura distinta. Claro, bueno, que es un reto también en ingenieril. Pero bueno, yo quería hablar del aire acondicionado porque está un poco de cierta actualidad estas semanas. Lo primero es que hemos tomado conciencia de que el calor es peligroso, ¿no? Si te repasas los problemas del calor, el calor se le atribuyen en España miles de muertos el verano pasado, miles de muertos el verano anterior. Luego además tiene un montón de otros efectos del calor. Sabemos, hay estudios que dicen que dormimos peor, aumenta la violencia cuando sube la violencia cuando hay más calor, perdemos efectividad en el trabajo, o sea, lo hacemos peor en el trabajo, los niños en la escuela, está medido, ¿no? Hay un estudio famoso de Nueva York que constata que entre el año 98 y el año 2011, 90.000 estudiantes no se sacaron el título de instituto porque suspendieron un examen por las altas temperaturas. ¿Ah, sí? O sea, que los efectos... Pero sí que sabía que... Bueno, no hace falta estudio. Los maestros, los profesores te dicen que a partir de la 1 a las 2 de la tarde pues es mejor no dar clase. Es cierto esto. O sea, es cierto que... Entonces, esos son de esos costes invisibles que tienes ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el aire acondicionado ayuda en estos casos. Y ahí los estudios también se acumulan, ¿no? De Lancet dice que el aire acondicionado evita 200.000 muertes al año en el mundo. O sea, reduce un 30%. En España hay estudios que hablan de una reducción de la mortalidad del 29%. Y si te vas a la guía, al final de la guía de sanidad, cuando viene una ola de calor y te la repasas, dice, ¿qué es lo que recomienda? Dice, bueno, permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, ¿no? O sea que creo que hay una conversación un poco pendiente de ver si el aire acondicionado hay que considerarlo un bien no solo de lujo, sino también una necesidad que a lo mejor alguna gente no tiene el acceso que debería. Y además, el otro día, esta misma semana, yo creo, el diario El País publicaba la polémica que hay en Francia, precisamente porque hay muchas instituciones que no tienen, en muchos colegios, en muchos centros, no hay aire acondicionado, y cómo se ha abierto un debate también con diferentes posiciones, según el partido político, a favor o en contra de la implantación del aire acondicionado. Exacto. Al final es un debate. Mi punto es que es un debate técnico. O sea, hay literatura científica sobre lo necesitamos o no necesitamos. Y el dato que más casi el que me resulta más convincente es que en España tenemos bastantes buenas estadísticas de lo que os decía, de quién tiene aire acondicionado, quién no tiene aire acondicionado. Y me he ido a mirar el ranking y tienes el ranking de ciudades, que os decía antes, la ciudad con más aire acondicionado, con más personas, más hogares que tienen aire acondicionado en España es Córdoba. Entonces dices, bueno, probablemente son lugares de altas temperaturas. Córdoba, Sevilla, Murcia, Almería, Getafe, Málaga, Valencia, Palma, Fuenlabrada, de hacia abajo, ¿no? Pero lo interesante es no solo que estas diferencias son más o menos previsibles, sino que hay una brecha grande de renta. O sea, si te vas a los hogares de Córdoba, por ejemplo, tiene aire acondicionado el 99% de los hogares ricos y solo el 83% de los hogares pobres. Entonces, probablemente en esos hogares pobres de Córdoba, que solo el 83% tiene aire acondicionado, o en Madrid tiene aire acondicionado el 81% de los hogares ricos, pero solo el 49% de los ricos, en esa brecha probablemente hay gente vulnerable que querría, necesitaría, gente mayor especialmente es la que paga más el calor y que no lo tiene. El mapa de los aires acondicionados. Sí, una ventaja de los trenes históricos que circulan lento a 70 o 100 es que no tienen aire acondicionado, pero podemos bajar la ventanilla. Claro, que es una sensación perdida en viajar el tren, ya todo está en un ambiente aséptico, cerrado, y ahí sienten los olores. Vamos a volver a eso, a los trenes. En el 900-100-800 hoy estamos haciendo con ustedes el mapa de las estaciones de este país. José María de Reus, buen día, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la historia que usted tiene con un tren? Bueno, mira, siempre me llamó mucho la atención los viajes en tren y las estaciones de tren. De hecho, estuve 2 veces en Canfranc y la he conocido antes cuando estaba en obras y ahora cuando ya es remodelada, siendo un hotel y con la estación nueva. Pero el año pasado con mi hijo dijimos, un día dije, vamos a ir a viajar en tren. Bueno, sí, y no teníamos destino ni nada. Al final terminamos saliendo de la estación de Reus y sin viajar en otro medio llegamos hasta Bergen, en Noruega. ¡Caramba! Sí. ¿Qué pasó? Casi 4.200 kilómetros. Nada, cada vez que llegábamos sacamos un bono de estos de Eurorail
y cada vez que llegábamos a una estación decían, bueno, vamos más allá, más allá, más allá. El primer día queríamos llegar a París, pero esa misma eran los Juegos Olímpicos, entonces dijimos, seguimos un poco más, terminamos ese día en Lille, de ahí a Hamburgo, de Hamburgo a Ámsterdam, de Ámsterdam terminamos en, creo, no sé, Copenhague. Se me está liando un poco por la rapidez, ¿no?, de ubicarlo. ¿Y conocieron gente, José María? ¿Conocieron gente? ¿Compartieron experiencias? ¿Cómo, perdona? Si conocieron a gente en los trayectos, cambiando de tren, si no bueno, muchísima. Y lo que sí que, bueno, el idioma era un condicionante, porque haber viajado con gente que hablan tanto, normalmente tratábamos de ir comunicándonos en inglés, que era lo más común, pero sí, hasta anécdotas, porque trenes, eso de que la gente dice que los trenes fallan solamente en España es totalmente falso. Se nos pararon trenes en Francia y ahí terminabas caminando por el tren, hablando con la gente. Se nos paró en Dinamarca, se nos paró en Suecia, entre Oslo y Bergen. Fue quizá de lo más divertido, porque la gente se tuvo que subir toda, gente de 2 o 3 trenes se tuvieron en uno, entonces en vagones del silencio, que la verdad los nórdicos eran sagrados el cumplirlo, no había forma de cumplirlo, porque subían chavales de todo el mundo riéndose, que estaban de campamento viajando de esta manera, y había hombres tratando de hacer callar a todo el mundo, y eso, al fin y al cabo, terminaba hay una buena radiografía sociológica de los pasajeros de tren, pero eso sí que no me da para una hora, necesitaría un hoy por hoy entero. José María, ese hombre que se subió en un tren a Reus y acabó en Noruega, muchísimas gracias. Lo único que quiero comentar, que hay un tren que pude hacer, que me dio el gusto, que es el tren de Flam. Sí, espectacular. Considerado uno de los trenes más lindos del mundo, y realmente lo es. Es un tramo corto que se hace, llega a unos fiordos desde la punta de la montaña. Wow. Pero bueno, si algún día quieren, hay 1000 anécdotas con los viajes, con este viaje que hemos hecho el año pasado con mi hijo. José María, gracias. Gracias a ti. Hasta por luego, escucharlo. lo conoces. Adiós, sí, es una maravilla de tren que baja un fiordo, y en invierno es una burrada, precioso. Es que luego a mí lo que me da muchísima envidia es cuando veo en la tele esos programas de grandes viajes en tren. Sí. Buah, ese formato hay que estudiarlo. Sí. Oye, no sé si vas a tener un dato como el de José María, Kiko, pero ¿cuánto viajamos por turismo y cuánto viajamos en tren? Bueno, lo bueno es que estas historias que nos cuentan pues son cada vez más frecuentes. Los españoles viajamos más, ¿no? Yo creo que todo lo bueno, todo lo bonito, todo el recuerdo que veíamos que le deja un viaje, pues más gente tiene acceso a esto, ¿no? El 70% de los españoles viaja en el año, y un tercio más o menos de esta gente viaja al extranjero, que son los viajes que más se han multiplicado. O sea, si te pasas la película hacia atrás, desde los años 90, tampoco hay que remontarse más atrás, el año 95 hasta hoy, el número de viajes al extranjero de los españoles se ha multiplicado por 4. O sea, yo tengo ese recuerdo era todavía una cosa bastante exótica, ¿no? Sobre todo ir lejos, ¿no? Esta gente, estos viajes, la primera gente que iba a Japón, o la gente que iba a Estados Unidos. O sea, esto que ahora, obviamente no todo el mundo puede hacerlo con la misma frecuencia, pero más todo el mundo es puede más hacerlo. habitual que la gente salga fuera, sí. Y era una rareza hace apenas 30 años. Vamos a saludar a Andrea desde Fuencarral. Andrea, buenos días. Hola, buenos días. Hábleme de su relación con los trenes. Yo soy mecánica de trenes de alta velocidad en Fuencarral. Ajá. Llegué aquí a este mundo por casualidad, y pues una vez te metes ya quieres aprender cada vez más de todos los sistemas del tren, y vamos, para mí yo creo que esta va a ser mi jubilación, y me faltan muchos años. O sea, usted se quiere jubilar como mecánica de tren. Sí. Quizás, ahora mismo yo trabajo en una empresa privada. ¿Por qué le gusta tanto ese trabajo, Andrea? Aquí encuentras todos los sistemas. Entonces, una vez que entras en el tren, un día estás con el freno, el otro día estás con los rodales, con los bogies, y bueno, así los días pasan, la vida en el tren, vamos. ¿Y qué pasa cuando hay un problema en un tren y le llaman a todo correr? Ese estrés de salir a deshoras, ¿eso cómo lo lleva, Andrea? Bueno, a mí me ha tocado viajar poco realmente. Yo casi siempre estoy en la base, haciendo mantenimiento en la base. Ajá. Y el mantenimiento en la base consiste en unas revisiones por kilómetros. Entonces, a medida que va cumpliendo los kilómetros, entra el tren, y según la cantidad de kilómetros es el tipo de revisión. Entonces hay revisiones casi que diarias en los trenes que hacen
varios trayectos durante el día y luego hay otras revisiones más extendidas que requieren que el tren esté en base más tiempo. Sí, es más, entonces depende de eso, pues haces unas cosas u otras. Es más tranquila su jornada. Pues Andrea, muchísimas gracias. No, a vosotros muchas gracias, los escucho hace muchos años. Llevo 17 años en España, los escucho hace 16. Muchas gracias. Pues lo celebramos mucho, Andrea. Muchas gracias y por muchos trenes más. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y Maite desde Orense, buen día. Hola, buenos días. ¿Cuál es su relación con el tren? Pues mi relación es que en relación a mis padres, en el mes de octubre aproximadamente solían irse los dos solos de viaje de enamorados y mi hermana y yo nos quedábamos con una familiar. Y hay dos estaciones en Ourense, una que comunicaba con la meseta, que le llamaban Estación de San Francisco, y la otra donde se bajaban los pasajeros. Entonces la de San Francisco, que ya no se utilizaba en los años 70 aproximadamente, pues estaba en el centro de la ciudad y mi hermana y yo nos escapábamos para verlos pasar en el tren, simplemente los echábamos de menos y sabíamos que por allí tenían que entrar en la ciudad, los saludábamos, ellos ya estaban pendientes en las ventanillas para decirnos hola y después, claro, nos íbamos todas contentas porque ya sabíamos que habían llegado bien y ellos luego ya se bajaban, llegaban a la estación en Palme, se llama, ¿sí? Ya cogían el taxi y después, pero claro, la otra, la pequeña, era una estación de paso, que entraba en la ciudad y el tren ya iba, pues claro, iba bajando la velocidad y ya nos podíamos ver. Y era pues la emoción de verlos todos y de saber que ya habían llegado y ya nos íbamos contentas esperando a que ya llegaran a casa. Maite, muchísimas gracias. A vosotros y gracias y enhorabuena por el programa, José Luis. Muchas gracias, un beso. Me encantó irte todo el verano. Gracias. Aún quedan unos días, no se desconecte. No, que va, y sigo, después también, Pero no, claro que sí. Me ha encantado este verano, Adiós. Me has hecho muchísima compañía. Gracias, Adiós. Maite. Adiós. Aún nos queda trayecto, desde luego, hasta llegar al final del mes de agosto y luego, cuando regrese Ángels, a empezar una temporada más de este Hoy por Hoy. ¿Qué dirías, Miguel, que tiene el tren para generar tanto romanticismo, para generar tantas películas, como ahora comentábamos, tantos libros, tantas historias como esta? El tren tiene magia. Yo creo que, mira, la primera palabra que dicen los niños es primero papá, mamá y la tercera es tren. Y yo creo que Hombre, no diría yo tanto, ¿no? Sí. Vale, pues no te voy a desmentir yo. Kiko probablemente encuentre alguna fuente seguro. Que documente esa historia, ¿no? Seguro. Desde las películas infantiles tenemos asociada el tren como un espacio de vida, de sentimientos, y a todo el mundo creo que sonríe de entrada cuando ve un tren. Es algo cercano, entrañable, si llega a su hora, y que lo siente como propio, además. Siempre los trenes son como propios. ¿Cuál dirías que es tu película favorita sobre el mundo de los trenes? Mira, como ferroviario friki, yo creo que, yo que sé, un Imparable, por ejemplo, o El tren del infierno. Porque los ferroviarios friki nos gusta cuando el protagonista es el tren. Pero recordaba, por ejemplo, escenas. Y recordaba la escena de Cinema Paradiso cuando se despide Totó en la estación de Giancarlo, con Alfredo en el andén y el cura que llega tarde. A mí siempre yo soy un moña, se me cae la lágrima viendo salir el tren. Entonces hay escenas y películas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí anda un poco. Es verdad que tiene algo que eso está fuera de todos los datos, ese romanticismo, esa nostalgia, ¿no?, que nos provocan los trenes. Brevemente, Kiko, pero nuestra industria, nuestro país, ¿es puntero en la industria del tren? Sí, sale en los rankings como uno de los países que construye alta velocidad a menor coste. O sea, son de estos rankings, el por kilómetro cuadrado sale más barato, como la mitad del barato de Japón, 3 veces más barato que Francia, y además se tira un poco del hilo de por qué es esto, ¿no? Y las explicaciones son yo creo que son dos. O sea, primera, tenemos una red muy grande, o sea, la escala nos ayuda, y la segunda, me ha gustado más, que al final tenemos un conocimiento, una experiencia. Hemos hecho esta red, se han aprendido mucho, hay mucha gente con talento que le gusta la mecánica de los trenes, que lo está haciendo, y por eso tenemos más trenes. Y además creo que es un efecto circular. Hoy, como lo vimos bien, hemos hecho más. Un país desde eso, desde la industria de los trenes. Miguel Jiménez, gerente de trenes históricos de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. A vosotros por haber dedicado espacio al tren. Que es la verdad es que es un gusto encontrarse con gente que vive vocacionalmente y de forma apasionada su trabajo. Kiko, ya no solo nos queda uno. Tenemos que escoger, yo creo que ya hemos escogido. Tenemos un candidato. ¿Quieres que lo digamos o todavía no? Venga, vamos, va. La semana que viene, el último Un País desde un Lugar va a ser desde una panadería. Guapo. Hablaremos del pan y de qué explica de nosotros el pan y la forma que tenemos de comerlo, que seguro que dirá Kiko que es que gasto mucha energía. Adiós, que se me viene el tiempo encima.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.